Después de 200 años de la independencia, los países divididos por las potencias, saqueados por las transnacionales, nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la liberación de nuestros pueblos. Queremos convivir integrado un mundo. Es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Fondos buitres que además amenazan y hostigan. Estamos aquí para ganar, estamos aquí para formar gobiernos, estamos aquí para cambiar el país. También son terroristas económicos, los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Alca, al carajo. Es que aquí ya no mandan los banqueros, aquí ya no manda el poder mediático, aquí ya no manda el Fondo Monetario y la burocracia internacional, aquí no manda la peluconería, aquí mandan ustedes. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Buenas noches, pues este es el tercer programa de la televisión pública argentina que presenta la tercera jornada del Foro Internacional Emancipación e Igualdad. La primera mesa redonda de la que vamos a hablar se sitúa sobre el tema actualidad de las tradiciones emancipatorias. Bajo este título un poco abstracto, Actualidad de las tradiciones emancipatorias, se trata en realidad de convocar a una serie de pensadores para que reflexionen sobre elementos además complementarios a los que podríamos llamar la política propiamente dicho. Por ejemplo, la cuestión de la religión. En esta mesa intervienen, por una parte, un filósofo italiano, Gianni Vattimo, muy importante, un pensador del comunismo hoy, autor de un libro muy conocido que se llama El comunismo hermenéutico, ha sido eurodiputado, está mezclado a la reflexión política, tiene una gran influencia su obra hoy. Vattimo, que será el primero que tomará la palabra. Interviene también Monseñor Sánchez Sorondo, sacerdote argentino y hoy día residente en el Vaticano, se encuentra en el entorno del Papa, un hombre evidentemente que conoce bien el pensamiento del Papa Francisco. También está en esta mesa Leonardo Boff. Leonardo Boff es un pensador brasileño muy conocido, es el teórico principal, podríamos decir, de la teología de la liberación, en un momento condenada por el Vaticano, hoy al contrario muy considerada por el nuevo Papa Francisco. Leonardo Boff aquí nos va a hablar de ecología, la importancia del pensamiento ecológico en el debate que estamos teniendo sobre, digamos, las nuevas vías que deben tomar las izquierdas en América Latina. Y, por fin, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, escritor, pensador, que va a insistir sobre la importancia de la cultura. Nada puede hacerse en política, y en particular nada pueden hacer las izquierdas cuando hacen política, si no colocan a la cultura en uno de los puestos de mando, si no en el puesto de mando, evidentemente. Entonces, estos son los cuatro pensadores que vamos a escuchar en torno a esta idea, actualidad de las tradiciones emancipatorias. Yo creo que son múltiples sentidos, pero el más fundamental es crear unos lazos de solidaridad y resistencia de cara a la investida fuerte que Estados Unidos, las grandes corporaciones están haciendo sobre América Latina. No quieren dejar que se cree aquí un bloque que se oponga, digamos la palabra, al imperio, porque saben que aquí hay una enorme riqueza ecológica, bienes naturales que ellos
los centros del sistema necesitan. Entonces, quiere ocupar ideológicamente, económicamente y políticamente ese espacio. Los países de Latinoamérica, como Argentina y como Brasil y como Venezuela, obviamente, tienen recursos, fuerzas, entusiasmo político también de la gente que en Europa no existe más. Todo esto cualifica un poco a Argentina para tomar esta posición. Por esto me interesa muchísimo este foro. No creo que se va a decir cosas que no se sabían ya, por ejemplo. Pero básicamente es importante que haya mucha gente comprometida con esto, que se reconoce en un grupo con los mismos objetivos finales políticos de cambio, de transformación de la política económica mundial. Esto es bastante importante. Si ya se me pregunta a mí por el sentido de ese término, emancipación, en primer lugar pienso que es el resultado de un cierto duelo por la palabra revolución. Un cierto duelo por aquella revolución que tenía respuestas. Aquella revolución que estaba bajo la égida del qué hacer y tenía modalidades distintas de respuestas, porque tenía, vamos a decir, constituido un sujeto que la iba a sostener, soportar, desplegar y cumplirla históricamente. En cambio, la palabra emancipación es mucho más incierta. Su interés actual, el sentido en que ahora en el presente hablamos de emancipación, es en el sentido en que ya no la podemos dar nunca de antemano por garantizada. No hay ningún proceso histórico que la avale, no hay ninguna ley de la historia que la permita concebir como necesaria. Está, vamos a decir, absolutamente impregnada de contingencia. Puede darse como no darse y no está nunca garantizada de antemano. Debo decir que la emancipación entonces es una interrogación radical acerca de qué cosa debemos emanciparnos. Y todos ustedes saben que el neoliberalismo no es solo un modo de explotación económica, no es solo la explotación de las oligarquías financieras con respecto a los trabajadores y a los pueblos y a los excluidos. Es algo mucho más radical, es la primera formación histórica que intenta producir al sujeto mismo, intervenir el núcleo en donde el sujeto se constituye. El neoliberalismo no necesita de las figuras del amo clásico que oprimían, que producían esclavitud forzada. Hay muchísimo de eso, pero el neoliberalismo también produce seducción, coacher, entrenadores, monitores personales, libros de autoestima, entrenadores de diverso tipo del espíritu, porque el neoliberalismo por primera vez es una formación que pretende abarcar, tocar y alcanzar al núcleo mismo de la existencia en su constitución, y para ello la tiene que deshistorizar, para ello tiene que generar una desimbolización radical. Por lo tanto, todo proyecto emancipatorio debe tener en cuenta en este aspecto, y a mi juicio, el hecho mismo del lenguaje, porque la militancia verdadera comienza con aquellas prácticas instituyentes que sean prácticas en donde efectivamente lo que tenemos en común, y convengamos que antes de que aparecieran los maestros y los alumnos y los jefes y los que responden a los jefes, estuvo el lenguaje. El lenguaje es esa matriz de lo común a través de la cual podemos realizar una práctica instituyente militante. ¿En qué consiste una práctica instituyente militante desde este punto de vista? Y aquí termino. El capitalismo, en la versión clásica del marxismo, tenía un exterior. La revolución se
proponía a sí mismo como el fundamento exterior al capitalismo. Actualmente la emancipación es interior al capitalismo y a la vez exterior. Está en un espacio inédito, tanto adentro como afuera. Y esa práctica instituyente de lo común, esa práctica instituyente de la palabra, tiene que tomar permanentemente decisiones acerca de qué aspectos del lazo social y de los sujetos no son susceptibles de ser integrados por el circuito del capital. Las novedades que pasaron en las últimas décadas en el mundo, políticamente, socialmente, etc., se han pasado acá. No, ciertamente no fue una novedad tan profunda social y políticamente el crecimiento de China, por ejemplo, que es un poder, una potencia industrial de la cual no se sabe mucho efectivamente, pero certamente no es un gran ejemplo, una gran promesa de nueva socialidad para nosotros en Europa. India tampoco, obviamente, tienen todavía, bueno, buenos por las vacas, pero tienen todavía vacas sagradas y el problema de castas, etcétera, etcétera. Quindi no es lo que pasó en Latinoamérica con estos movimientos de autoliberación de algunos pueblos frente a la dominación imperialista norteamericana, banquera, financiera, de las multinacionales, es lo que nos ayuda en Europa a pensar que es posible otro mundo, no el otro mundo de la Iglesia. Esperamos llegar un día, pero otro mundo, un mundo diferente acá, un mundo diferente sobre este planeta, etc. Es importantísimo que haya como... Io sempre recuerdo che quando io ero niño era un buen cattolico militante, catto comunista siempre, pero mucho más catto que comunista, ahora un poco. Había la virtud de los opositores en Italia, decían "Adda venì baffone". El monseñor quizá lo entendió todavía, aún en Italia, en la Italia de los años 60, 70. Adda venì baffone significaba llegará un día el bigote, el gran bigote que era Stalin, obviamente. Era como, obviamente nadie se esperaba que venía Stalin en Italia, lo sabíamos que no era tan fácil vivir bajo el stalinismo, pero era la idea que hay como una alternativa existente de alguna parte. Ahora no digo que voy a sustituir a Davini Cristina con Davini Baffone, pero efectivamente la idea que hay países, grandes países como Argentina, Brasil, Venezuela, empezando con Cuba obviamente, Ecuador, etc., los países más o menos representados acá, que existen estos países y que pueden hacer una política aún con defectos y problemas, pero una política independiente del sistema mainstream, del sistema dominante, del conformismo, del pensamiento único, dominante, etcétera, etcétera. Esto nos ayuda, puede ayudarnos a devenir un poco menos colonizados nosotros mismos europeos por el mundo anglosajón, la finanza internacional, etcétera, etcétera. Si uno piensa en la necesidad, en la utilidad de una internacional comunista hoy, el punto hasta el cual mirar es el Papa. La única fuerza internacional, autoridad espiritual y política en muchos sentidos, que puede hoy constituir el centro, no de una internacional comunista de tipo Comintern, pero el centro alrededor del cual se conectan las fuerzas antihumanistas, deshumanización. Insomma, los encuentros de los buitres se necesita una fuerte arma. El Papa es bastante fuerte. Como decía
a Nietzsche el superhombre necesita el superdrago. Para afirmar el superhombre se trata de individuar un animal amenazante. Justamente. No es tanto inverosímil decir esto, sobre todo hoy que el comunismo real afortunadamente no existe más, pero podemos devenir finalmente comunistas ideales. Yo nunca he podido llamarme comunista cuando existía Stalin y el muro de Berlín, aunque después de Stalin algo cambió. Pero ahora puedo decir que como cristiano, y exactamente como cristiano, como yo pienso ser cristiano, no lo sé, soy comunista en el sentido de Lenin. Me gusta un mundo con electrificación y soviet. Soviet, es terrible esto. ¿Cómo no hablamos? Pero los soviets son solamente los consejos populares que controlan, dirigen, etcétera, toda la empresa económico-tecnológica en la cual somos involucrados nosotros todos hoy. El problema es que nosotros estamos en un mundo que hace muchísima electrificación de todo tipo y ningún soviet. Ahora, yo no digo que tenemos que tener una república soviética total, pero algún consejo popular que intervenga en las decisiones que concernen el progreso económico, etcétera, sería fundamental. El conflicto principal en el mundo de hoy es un conflicto entre la financia internacional que sofoca, mata a Argentina y también Europa con la austeridad, la reducción de los créditos, etcétera, y los pueblos que no lo aceptan. No, esto lo sé gracias del aplauso. Como se ve, no es un aplauso universal, porque esta es una opinión que se puede discutir efectivamente, que a mí mismo no me persuade muchísimo, pero bastante. Es decir, que ¿quién son los partidarios del orden internacional, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional? Los que imponen a los estados europeos como Grecia, Portugal, Italia también, etcétera, imponen reglas económicas que se presentan como reglas científicamente valiosas. Pero estos economistas no son dioses, son gente que se educó, han trabajado, por ejemplo, por los grandes bancos, el Morgan Stanley, todos los bancos del mundo han tenido a su dependencia economistas que ahora se presentan como los economistas que aconsejan a los gobiernos, decimos, de Europa, etcétera, etcétera, a imponer estas medidas matantes, asesinas o como se llama. Son los mismos que explican que Argentina tiene que tomar en serio los fondos buitres, etcétera, etcétera. Lo sé que esto parece una exageración, pero el punto fundamental permane la falta de una globalización alternativa frente a la globalización conservadora de la cual somos víctimas. Necesitamos una internacional de los alternativos que no tenga más el sueño utópico militar de la revolución violenta, sino que podemos imaginar una revolución cultural. Se sabe que Mao mismo había pensado en la revolución cultural, pensando que efectivamente en China se necesitaba una scossa, un choque para realizar lo que Mao había pensado. Bueno, esto no es nuestro tema ahora, pero la revolución hoy tiene que ser cultural y religiosa y no puede ser puramente política. Una revolución política, por ejemplo, organizar un partido que gane las elecciones en Italia los próximos, no sé cuándo, si va a haber elecciones más en Italia,
implicaría como adoptar modelos neocapitalistas de desarrollo. No se puede predicar una reducción de las consumaciones, del consumo. El pueblo se revolta. Justamente como el pueblo no consuma mucho, necesita incluso planes de desarrollo económico, electrificación, pero sin una gran motivación cultural y religiosa, no se llega ni siquiera a obtener un plano quinquenal un poco menos injusto. En italiano tenemos la expresión utilizar un cañón para matar un mosquito. Nosotros estamos en una situación en la cual o utilizamos grandes medios culturales, religiosos, espirituales, bajo la guía, por ejemplo, del Papa, pero no solo del Papa, hay otros jefes religiosos que se presentan muy bien. Pero fundamentalmente hoy un movimiento mundial de escucha de los pobres, de revuelta en todos los lugares posibles, en la ONU, en las relaciones internacionales, al interior de los estados, etc. Una revuelta en contra de una producción capitalista siempre más explotadora y siempre menos eficaz para garantizar, porque nosotros en Italia tenemos la austeridad europea desde 2 años o 3 años. El desempleo aumentó, el hambre también, la desilusión total en los partidos se realiza. Dunque, necesitamos como una llamada a la transformación que no sea simplemente el moralismo. Cuando yo era chico tenía un director de conciencia que me decía, ma ¿cómo tú vas a hacer política? Ocúpate solamente de tu alma, deviene mejor. Y yo decía, ma veramente me interesaría. Ora, yo no estoy predicando la idea que el Papa siga diciendo que sean buenos, por favor. Incluso el Papa ha dicho otra cosa, que hagan lío, que es muy importante. Es decir, que el movimiento espiritual cultural que se opone a la deshumanización del mundo a través de la intensificación de la disciplina capitalista, de la disciplina de los buitres, etc. Este movimiento es incluso un movimiento de molestia al mundo capitalista, que no, como lo que hago yo en mi Piemonte con la lucha en contra del tren internacional que no tiene sentido, que gasta mucho dinero, etcétera, etcétera. Esto es lo que podemos imaginarnos como un futuro papa internacionalista. Lo digo acá con toda la conciencia de escandalizar un poco, pero no muchísimo. ¿Quién es el Papa Francisco? Realmente los argentinos lo conocen, no suficientemente, diría. Porque lo ubican así, pero algunos lo conocen más. Yo diría, hay muchos textos de él. Él es casi como Mozart en la música, está continuamente, habla con un estilo nuevo y está siempre recreando y profundizando sus mismas ideas que va exponiendo de diversos modos. Ahora, en Río, tuvo un encuentro con los argentinos, que para mí es uno de los más bonitos de las cosas, como síntesis de su programa. Tuvo un encuentro con los argentinos porque como no venía a la Argentina, fuera de programa, dijo, bueno, por lo menos los encuentros argentinos en Río, en la Catedral de San Sebastián. Estaba repleta, naturalmente, porque fueron muchísimos argentinos a Río, de todo tipo. Estaban también los cartoneros, yo soy muy amigo de Juan Grabois, se organizó llevarlos allí. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y aquí me gusta, porque el profesor ya lo dijo, que yo lo admiro mucho al profesor Bátimo, era muy amigo de un amigo mío que era Pietro Prini, y él fue la persona que lo lanchó a Prini a gran nivel, porque Prini hablaba de la iglesia sumersa,
que había hoy una iglesia sumersa que no se expresaba. Ahora se expresa la iglesia sumersa, y esto es una gran cosa también del Papa Francisco. Pero volviendo a lo de Río, allí dijo: quiero lío. ¿Pero qué tipo de lío? Quiero lío a partir del mensaje de Cristo, porque este es a partir de este escándalo, que significa, habló del escándalo, yo por eso dije casi tenía tonos kierkegaardianos, a partir del escándalo de Cristo. ¿Y cuál es el escándalo de Cristo?, le preguntó un muchacho ahí. Es muy simple, tenés que leer Mateo 5, que son las beatitudes, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son puros de corazón, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que son pacíficos, pacificadores, obran la paz, bienaventurados los que sufren por la justicia, porque de todos estos será la tierra, todos estos serán llamados hijos de Dios. Y luego, naturalmente, esto lo dijo, es el programa de mi pontificado. Ahora, fíjense que este discurso de la bienaventuranza, que es el discurso más revolucionario de la historia, no hay ningún discurso emancipador y revolucionario como el primer discurso de Cristo, que se llama el Sermón de la Montaña. No hay ninguno. San Francisco es revolucionario porque imita este discurso, porque quiere este discurso. No hay discurso de Demóstenes, no hay discurso de Platón, no hay un discurso más revolucionario. Si después los cristianos no lo cumplieron, ese es otro problema. De cualquier manera, este discurso ha traído ideas fundamentales en el mundo, que son la libertad. Por suerte, para esto no puedo apelarme a un filósofo que no era católico, como Hegel, que en el parágrafo 482 de la enciclopedia dice: la idea de la libertad como esencia del hombre no la conocieron los griegos, no la conocieron los romanos, no la conoció ninguna otra civilización, surge del mensaje de Cristo. La idea de la división del poder para la Iglesia, fundado en la libertad, y un poder para la sociedad civil diversa, surge de Cristo, dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. La idea contra la esclavitud, que entonces era considerada, para Aristóteles, uno de los más grandes genios políticos, decía que había seres que naturalmente son esclavos, por natura, catafucios. Eso fue abolido por obra del Espíritu Santo, naturalmente con muchas dificultades, pero en la historia fue abolido por obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Muy bien, el Papa quiere eso. En definitiva, y concluyo, tal vez después tengamos oportunidad de decir alguna otra palabra final, de conjunto. Creo que es verdad lo que dice el profesor y Bátimo, y que en este caso no por ser Papa, sino por ser Francisco, que es todo un símbolo, es el símbolo de volver al centro del Evangelio, de volver a esas beatitudes que el Señor pone como centro, de volver a otro tema que él mismo dijo en Río, que es Mateo 25, cuando los justos dicen: pero Señor, ¿cuándo te hemos visitado? ¿Cuándo te hemos ido a ver cuando estabas preso? ¿Cuándo te hemos dado de comer? ¿Cuándo te hemos dado de beber? ¿Cuándo te hemos dado techo? El Señor dice: cuando lo habéis hecho a uno de los más pequeños, a mí me lo habéis hecho. Eso es el otro tema de Francisco. O sea, Francisco considera que los problemas del mundo global, los sufrimientos del mundo global, son la llaga de Cristo. Esto lo ha dicho varias veces y es así. Y por eso él considera que la Iglesia tiene que salirse de esta autorreferencialidad e ir por las periferias del mundo, por las periferias del dolor, por las periferias de las ciudades, por las periferias culturales y sobre todo ir al mundo del Asia, donde el mensaje cristiano
todavía no ha llegado. Si ustedes piensan que el Pacífico, si sacamos de las Filipinas, solo el 2% son cristianos, no digo católicos, cristianos, y es el mundo del futuro, el Pacífico en este momento. Muchas gracias. Hay un enfrentamiento que hemos escuchado aquí en estos días, 2 días, ayer y hoy, entre las fuerzas que se recomponen de las derechas nacionales articuladas con los internacionales, que no aceptan el movimiento nuevo que viene desde abajo y que ha transformado nuestras sociedades. En Brasil, como nunca en nuestra historia, hay mucho odio, mucha rabia pública en los periódicos, en las cadenas sociales, por todos los medios. Odio contra el PT, contra el Partido de los Trabajadores. Pero si analizamos un poco mejor, no es odio contra un partido, es odio contra los proyectos sociales que este partido propició y que ha permitido que en 8 años, 12 años, una Argentina entera fuese incluida en la sociedad ciudadana. La emancipación, la igualdad, no existen todavía de forma suficiente. Es un proyecto que debemos construirlo conjuntamente y comunitariamente. Porque los datos que tenemos de la situación del mundo gritan al cielo. Ayer nos habló, un poco asustándonos, pero con buenas bases, Chomsky, que vivimos bajo 2 peligros, 2 amenazas fundamentales. Una nuclear, en el grupo nuestro de la Carta de la Tierra, que es animado por Gorbachev. Mercedes Sosa y yo, la negra, le preguntamos una vez en la pausa del café. que pertenecía al grupo nuestro de 23 que redactó ese texto que yo considero uno de los más inspiradores del siglo XXI, la Carta de la Tierra, principios, valores que nos incitan a tener otra relación con la tierra, la naturaleza, de sinergia, de colaboración, de cuidado, de reverencia. Le preguntamos a él, ¿es verdad que tú podías tomar el teléfono rojo y deslanchar una guerra nuclear? Y él decía, había 2 generales locos que continuamente me hablaban al oído, que vamos al encuentro, vamos a una confrontación última con Occidente, vamos a la guerra. Y él decía, solamente con las armas que nosotros rusos tenemos, dispensando las americanas, inglesas y francesas, podemos destruir 25 veces todo el planeta Tierra, la vida del planeta Tierra, sin quedarse nadie para contar la historia. Entonces, esa amenaza existe, la máquina de muerte está montada. Y nadie piensa un poco eso. A raíz de eso que Chomsky habló ayer, yo lo había publicado hace un mes más o menos, salió en muchos lugares, el peligro de la autodestrucción de la especie humana. Y el otro es la crisis ecológica, que él abordó más superficialmente, un tema que yo hace 30 años trabajo intensivamente. Y hay un dato que tiene que ver con la emancipación, la igualdad, que incluye emancipación de la tierra viva, la Pachamama. Un dato de la comunidad científica norteamericana, no de uno u otro científico, que puede ser muy respetables, pero la comunidad científica norteamericana hace 2 años publicó un documento diciendo que hace tiempo que estamos verificando un gran riesgo que pesa sobre la humanidad. Si nosotros no controlamos el calentamiento global, que ahora está se acercando a 2 grados, pero no ha llegado todavía, podemos por la mitad del siglo conocer el calentamiento abrupto, la expresión técnica que utilizan, que la Tierra puede dar un salto en su desequilibrio
de llegar a 4, 5, hasta 6 grados Celsius, y ahí dicen, bajo esa temperatura, ninguna forma de vida que conocemos va a subsistir, y gran parte de la humanidad va a desaparecer. Yo creo que la característica principal de esas democracias, no solamente en Brasil y en otros países, es que han impuesto límites a la perversidad del sistema del capital. Todos vivimos dentro de la macroeconomía neoliberal, porque es dominante en el mundo, se impone a nosotros. Pero podemos limitar la perversidad mediante políticas públicas, republicanas, que van al encuentro de las grandes mayorías de marginados y pobres. Así se ha hecho en Brasil y en otros países de América Latina, con referencia al salario. Por ejemplo, Brasil era el tercer país más desigual del mundo. Mediante esas políticas de integración, de inclusión, ahora es solamente el 15º más desigual del mundo. Es muy, muy desigual. Pero hemos dado un salto de calidad que nunca se había dado en la historia, gracias a esas políticas de inclusión social. Y somos más de 200 millones de habitantes, no es poca cosa. Y eso significa no aceptar la lógica del sistema que impone sus niveles de acumulación de forma ilimitada. No, tiene que tener límites. Evidente que el gobierno tiene que negociar con el sistema, con el superávit primario, todo eso para pagar la deuda de que los rentistas cobran. Pero no deja de tener significativas políticas sociales que ninguna democracia tradicional neoliberal hacía. Los pobres eran ceros económicos, el carbón para la producción, pero no personas. Era masa de maniobra. Y ahora se están concientizando y la rabia viene, el odio viene de esto, que estos que antes no eran, ahora son. Y ocupan los espacios que eran reservados y prácticamente exclusivos de las élites dominantes. Entran en el shopping, vuelan de avión, porque pueden pagarlo en 10 veces. Entonces muchos, el que trabaja con nosotros en mi casa, con su esposa y 2 hijos, se fueron a visitar a la familia en Nordeste, 3 horas de avión. Lo pagaron con su dinero. Entonces las personas dicen, ¿cómo? Otra burguesa dice, ya no tiene interés en ir a París, porque mi portero también fue a París. Cabe decir, vivimos en sociedades muy desiguales y por eso con parco nivel de emancipación, pero son sociedades en movimiento, desde las raíces ancestrales indígenas hasta los movimientos sociales autónomos que subyacen a las nuevas democracias de cuño popular. Ellas se proponen superar el asistencialismo y la filantropía. Junto con el pueblo organizado y la nueva conciencia indígena, se están superando lentamente el abismo de la desigualdad y creando así las condiciones para una emancipación real, siempre deseada, muchas veces vencida, pero nunca muerta, y ahora despierta con pleno vigor y vitalidad. Muchas gracias. Es imposible trazar un horizonte vinculado a la emancipación en cualquiera de las tantas definiciones que he escuchado aquí y partiendo por la tan precisa que dio Jorge Alemán, si no tomamos los grandes temas de las tradiciones humanísticas, tanto laicas como religiosas, que aquí se han expuesto en esta mesa en sus más diversos significados y en sus más diversos estilos de exposición. Yo personalmente me animaría a decir, ya que me animé a declararme minoría en esta mesa, que hay una historia muy interesante de la ilustración laica en la Argentina.
La Ilustración laica, de algún modo, ha fundado la Argentina en los primeros pasos que dio como país este territorio, este pedazo de tierra que se llamó Argentina, con un nombre que primero fue poético y que ahora cantamos en canciones y nos identifica en un grado eminente de una hermandad que está detrás de nosotros y que también hay que construir. Y esa tradición de la Ilustración laica tiene severos y magníficos textos de carácter internacional y vinculados a la modernidad. Uno de ellos es el Contrato Social. El Contrato Social, publicado por Mariano Moreno, que en la Argentina se lo conmemora como fundador de periódicos, de instituciones políticas que van desde las primeras formaciones militares de la Argentina hasta la biblioteca y de muchísimas otras instituciones junto a los demás personajes que todos conocemos de esos primeros pasos como república. Divulgó el Contrato Social, no lo tradujo él, y estirpó uno de los capítulos, así lo advierte en el prólogo, que se refería a la religión. Definió que Rousseau desvariaba en materia religiosa. Eran los pasos de prudencia que daba la Ilustración argentina, que tiene una complejísima relación con la vida religiosa. La Revolución dividió de alguna manera a la Iglesia y la Iglesia de alguna manera dividió también a la Revolución. También ocurrió con el peronismo en el siglo subsiguiente. Cuando al promediar los años 50 ocurrieron los acontecimientos por todos conocidos, el peronismo dividió a la Iglesia y la Iglesia de alguna manera dividió al peronismo. No son estos casos fáciles de relatar, menos en esta mesa, pero no lo son para ningún argentino también. Y son los temas de los que tenemos que seguir hablando, porque un sujeto político emancipado no se construye al margen del gran debate de estos temas, que quedan pendientes como todos los temas. Nuestra calidad de sujeto político se define por los temas que quedan pendientes, tantos como los que podemos saber resolver. El fútbol y las cárceles son las grandes inventoras del idioma. Después queda un poquito para los que se llaman intelectuales, poetas, un poco le dejamos a Borges, otro poco a Marechal, pero el idioma argentino se inventa en las cárceles, como en casi todos lados, y se inventa en las canchas de fútbol. Primeriar es una expresión que, si yo mal no recuerdo, alguien podrá corregirme, se emplea en las canchas de fútbol. Ahora se emplea en el comité central que ha inventado el compañero Bátimo en el Vaticano. No me acuerdo cómo lo llamó. Y ahí el Papa interno. Pero tengo una divergencia, y no sé si también con Jorge Alemán aquí. Yo escuché esa frase del Papa, me pareció sumamente interesante y atrevida en el sentido teológico a más no poder. Dios nos primerea y perdona. El Monseñor Sánchez Orondo, que si lo hizo de la manera en que lo hizo, debo reconocerle su infinita prudencia, dijo la Iglesia nos primerea, es un poquito diferente. Creo que el Papa dijo Dios nos primerea. Dios nos primerea, dijo. Dios nos primerea. Cuando vos pecaste, Él ya te perdonó. Yo lo que digo, perdóneme, monseñor, que haga una interpretación teológica totalmente desvariada en su presencia, me parece que es muy atrevida porque la tradición teológica conservadora, por lo menos, espera que los hechos se consumen y Dios actúa después. Pues, no me mira así, monseñor, porque... No, ¿quiere que le conteste o no? Sí, le doy derecho a la réplica. Bueno, después le pido, no que me conteste, sino que me lo explique. Me pareció muy atrevido porque esta a priorización del pecado, de la disculpa, efectivamente tiene que ver con el hagan lío, tiene que ver con posiciones que ha tomado el Papa que pertenecen al nuevo horizonte que ha abierto en muchos de los sentidos que aquí se ha dicho, pero también hay una reformulación teológica, me parece. Yo, mal lector de San Agustín y de Santo Tomás, no me daría el derecho de intervenir en estos temas, pero me da la impresión de que al usar la palabra primerea,
quiso decir, es una palabra que efectivamente es del argot de Buenos Aires. Es una palabra argentina. Probablemente se emplea en otros países, pero se escucha permanentemente hablar en Argentina en relación a los pequeños conflictos cotidianos y al que se sabe anticipar. Es una palabra de la picaresca. Entonces, la teología que está en curso aquí tiene matices sociales muy fuertes, renovadores desde el punto de vista de la llaga, como bien explicó Monseñor. La posición anterior de Ratzinger era que la humanidad tiene la estructura del cuerpo de Cristo, eso creo habérselo leído a Ratzinger, y esa es una posición teológica conservadora, no carente de interés si siguiéramos esta discusión mucho más larga. La del nuevo Papa, del cual estamos hablando, es una posición donde el cuerpo de Cristo sigue manteniéndose en términos de llaga, y esa llaga podría deslizarse como derivación teológica que tiene la potestad del perdón en términos de anticiparse a los hechos. Yo entablo con el Papa, voy a decir una herejía tremenda, un diálogo igualitario. El Papa está en mí bajo la forma de un diálogo igualitario. Eso quiero decirlo. Está de esa manera. No podría estar de otra manera, porque si estuviera de otra manera, pero diría algo que reconozco en mí como parte de aquella tradición política que sigue obrando en mí, y de aquella tradición de respeto por lo sagrado que también sigue obrando en mí, y de aquella tradición de aceptar todas las novedades políticas, sentimentales, amorosas, de la tradición de la comedia, de la tragedia o del romanticismo que siempre he aceptado. Por eso lo siento como parte de un formidable diálogo, y ese sentir es un sentir que tiene un profundo respeto hacia la teología política vista desde la política. Ese es mi caso, pero me sirve para no pavonearme ni para primerear a nadie, sino para imaginar que hoy, en el mundo contemporáneo, el modo en que se trabaja en un call center, que es un modo de explotación novedoso, y que nos permitiría revisar los viejos papeles que hemos leído cuando éramos jóvenes, el trabajo alienado de Marx. No lo leí más, ¿por qué no volverlo a leer? Es una de las formas del trabajo alienado más escandalosas. ¿Por qué es trabajo? No es los millones de desocupados que hay en el mundo, los millones de sin techo, los que sufren más. Pero es una forma del sufrir, es una forma de la alienación. Es decir, estoy construyendo una entidad que surge de mí, pero me desplaza de mi liberación y construye un otro que me oprime. Pero a través de la lengua, a través de un instituto que es la lengua, que es la conversación entendida como mercancía. Esa es la metáfora del flujo financiero. Así opera el flujo financiero, así operan los fondos buitre. Operan bajo esa metáfora conversacional con el auxilio de otro tipo de fondos, que son los fondos jurídicos, son fondos también. Ahí también hay movimientos vertiginosos de circulación que equivale a la mercancía, la circulación jurídica. Por eso no tiene las Cortes Supremas, no tienen más la última palabra. E incluso un presidente de la Corte Suprema se olvida si un caso fue cosa juzgada o no.